Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Preguntas al Aire. Mi nombre es Jimena y estoy estudiando la licenciatura en finanzas. Yo soy Alma y estoy estudiando Relaciones Internacionales. Y yo soy Jimena Sánchez y soy estudiante de gestión pública. Bueno, y pues el día de hoy exploraremos algo que es fundamental en nuestra vida diaria. Esas cosas que forman parte de nuestro día a día y nunca nos detenemos a notarlas. O no sé, ustedes, díganme chicas, ¿alguna vez se han puesto a cuestionar por qué piensan lo que piensan o cuáles son los factores que influyen en nuestro comportamiento en la sociedad? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, porque realmente siento como que actuamos y vivimos en automático, ¿no? Y nunca nos hemos detenido a realmente pensar por qué pensamos así. Y creo que es algo que viene desde el momento en el que nacimos y cómo la sociedad se ha encargado de inculcar en nosotros estos pensamientos, estas creencias, costumbres. Y ya, pues simplemente actuamos así porque así está ya hecho y no pensamos la verdadera razón detrás de eso. Sí, muy de acuerdo. Y yo creo que esta clase justamente nos ha llevado a cuestionar y a problematizar eso y a pensarnos como más allá de lo individual y de nosotras mismas, y si no, pues, o sea, ver más allá en lo colectivo. Y yo creo que podríamos justamente empezar a platicar con lo que empezamos abordando este curso, que es el tema de los espacios públicos. Creo que es un concepto que podemos escuchar mucho y con el que nos podemos imaginar plazas, parques o algún lugar de libre acceso. Pero pues en realidad, pues desde hace muchísimos años, sí es como eso, o sea, como la plaza pública, diría griegos, pero también los mismos griegos lo concebían como un lugar de pensamiento, como este lugar o esta posibilidad de poder discutir argumentos y contraargumentos. Entonces, pues sí, también es importante verlo en estos dos sentidos. Justamente creo que la mayoría de las personas, y me incluyo, no sabíamos ni siquiera que estos lugares públicos tenían este fin, ¿no? De poder dar como que tu punto de vista, tu argumento, de que las otras personas dieran el suyo y poder discutirlo. Y esto nos ha llevado a que ya no usemos los lugares públicos con este fin, ¿no? Creo que más bien todos estos temas que pueden ser de interés para muchas personas, sea cual sea su punto de vista, decidimos guardarlo tal vez por no incomodar y llevarlo a nuestro espacio privado, ya sea desde nuestra casa a nuestro grupo más cercano de amigos, ¿no? Sí, justo. Y esto que comentas es súper importante porque pues todos estos pensamientos, ¿no? Que te llevas como a lo privado, pues realmente si lo comentas con alguien que conoces o algo así, pues realmente no puedes saber si estás afectando como a alguien más, ¿no? O así como a terceros, a la sociedad. Y es algo que pues un tema que me parece muy importante abarcar, que realmente esto que pensamos que estamos hablando en lo privado, realmente pueda afectar pues a lo público, ¿no? Y a la sociedad. Claro, claro, o sea, sí es bien importante problematizar como esta falsa dicotomía entre lo público y lo privado y tener en claro que pues en realidad la vida colectiva justamente se piensa y se siente desde las ciudades. Y también hay que retomar algo que justamente ya comentábamos en clase, y es que son como los relatos, o sea, estos conocimientos, estas narraciones, estas como reconstrucciones discursivas, pues, las que van configurando y organizando pues, los lugares en los que vivimos, las ciudades. Y estos mismos transforman justamente estos lugares en espacios, o sea, los transforman de un orden fijo en unidades que en realidad son activas, son dinámicas, son practicadas, aunque también puede ser al revés. Sí, pues estos relatos me parecen pues muy importantes porque pues generan este sentimiento como de pertenencia, ¿no? Al tener un pensamiento similar al de la otra persona que pues realmente que han estos relatos que han estado durante muchos tiempos y que ya pues a continuación explicaremos a lo que nos referimos con esto y diremos algunos ejemplos, pero sí importante resaltar que pues esto te genera como un sentimiento de pertenencia. Sí, creo que esta parte de hablar de un sentimiento de pertenencia
está en todo, ¿no? O sea, cómo nosotros mismos nos juntamos con personas que piensan similar a nosotros o que compartimos tal vez estos valores o estas creencias y tal vez muchas veces es muy difícil poder salirnos de este círculo de pensamientos del que estamos rodeados para poder ver pues más allá, ¿no? Y creo que esto también nos ha llevado mucho a que los espacios públicos ya no se tomen con el fin para el que fueron hechos originalmente. Sí, sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo y yo creo que a partir de esto que dices es importante que cada quien como que asuma esta responsabilidad de preguntarse, pues, qué son esos relatos que estamos reproduciendo, que estamos replicando y de los que somos portadores y que al final estamos asumiendo como verdades, ¿no? Porque pues la neta hay que reconocer que hay relatos que están silenciando a otros, o sea, hay unos que van a ser más hegemónicos que otros porque pues como en todo, pues hay relaciones de poder y una disputa o una pelea, una lucha constante por la verdad. Eh, Como estas ideas de que las cosas no pueden cambiar, que todo está perdido, que no hay solución para lo que estamos viviendo, que estamos en lo peor de lo peor. Pues son cosas que la neta no son accidentales, o sea, no es así como de que salieron de la nada, sino que fueron relatos producidos, construidos y que al final adquirieron un significado y un valor y por eso siguen vigentes y al final se están compartiendo y replicando porque hay beneficios en términos de poder político. 100% estoy de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Creo que esta parte de querer luchar por imponer tu verdad y nos ha llevado a hacernos personas ciegas, ¿no? A decir, es que yo estoy en lo correcto y a mí nadie me va a sacar de mi punto. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad. Y creo que podemos ir desde ejemplos muy claros como lo pueden ser las personas católicas y esta superioridad moral que hay al momento de hablar del aborto, ¿no? Y de decir, es que está mal por esto y esto y esto, y yo tengo la razón y tengo la verdad, entonces todas las otras personas por fuera que piensen lo contrario de lo que estoy pensando yo están mal y están equivocadas. Y lo pudimos ver recientemente en este tema de las campañas políticas, ¿no? Cómo cada grupo llevaba sus ideas y de ahí nadie los iba a sacar y lo que decía la otra persona estaba completamente mal y hay que ver, ¿no? Estos grupos que tienen tanto poder, que nos han llegado a imponer su verdad y que la creamos o no, no decimos nada y preferimos quedarnos callados. Sí, justo. Y esto que mencionas es súper importante porque pues siempre hay que ver como el trasfondo, ¿no? De estos temas y de estos relatos. Y, y pues sí, realmente, pues como lo mencionábamos anteriormente, que todos estas pláticas y estos pensamientos que pensamos que no van a afectar a otras personas, pues realmente sí lo hacen. Claro, y justamente es importante preguntarnos a dónde nos está llevando todo eso. O sea, y lo podemos ver yo creo que de forma muy clara en el sentido de que cada vez, por ejemplo, estamos habitando menos el espacio público, porque pues o sea, los relatos más comunes con los que nos topamos y que se están reproduciendo y que se están replicando en su mayoría son fatalistas, o sea, nos la pasamos leyendo, escuchando de accidentes, de catástrofes que nos producen temor, miedo, lo cual es, creo, súper entendible, pero entonces es importante preguntarnos cuáles son los grupos interesados que están detrás de estos y que quieren justamente mantener el control, pues ahora sí que sobre el espacio público, que es algo que ya tocábamos. O sea, quiénes son estas personas que están reforzando como la desconexión entre los lugares y nosotros mismos, o sea, entre nuestras ciudades, perdón? Entonces, pues no sé, yo creo que lo podemos ver desde los medios de comunicación que ahorita están en manos de élites económicas o de la clase política y pues que ahorita la clase política es más empresarial, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso es por poner un ejemplo, pero pues esto nos está haciendo que por la neta ya no salgamos a las calles, ya no nos apropiemos de ellas, que dejemos de organizarnos y pues al final se pierde este sentido de colectividad. Creo que esta parte que mencionas sobre que ya todo lo que vemos en las noticias, en cuanto abrimos el celular o prendemos la tele, son noticias que están llenas de cosas que nos causan temor a poder salir a las calles y no me refiero solamente a salir a las calles a poder exigir o a poder marchar o a protestar, o sea, desde un salir en la noche a la tienda, ¿no? Y no podemos
ser ciegos a esto porque son cosas que claramente existen, pero volvemos o sea, podemos retomar esta parte que mencionabas. ¿Quiénes son estos grupos que están interesados en tener el control sobre estos espacios y por qué no? O sea, ¿por qué les incomoda tanto que las personas salgan y que exijan sus derechos y que la última opción sea meterles miedo para que no lo hagan? Y un ejemplo muy claro que podemos ver es las marchas feministas, ¿no? Como días antes empiezan a salir todas estas noticias de que no, no vayas a la marcha porque van a lanzar este ácido o van a hacer esto o va a pasar el otro y va a ser peligroso. Y al final, ¿qué pasa? ¿Cuántas mujeres prefieren no salir y no exponerse más en lugar de sí poder exigir sus derechos? Sí, justo, y me parece muy importante resaltar que estos relatos como nuevos que están generando polémica hoy en día, pues son relatos que en el pasado, pues se silenciaban, ¿no? Por ejemplo, que la mujer anteriormente no tenía voz ni voto y que ahora estemos alzando la voz y estemos diciendo como esto no está bien, pues está generando esta polémica porque justo está cambiando esta forma de pensar de la sociedad. Y pues es por esto la importancia de los relatos y de poder expresarse a través de los espacios públicos y de no llevarse todo a lo privado. Claro, y más que nada, o sea, estamos hablando de acciones que se pueden ver desde lo más cotidiano, desde lo más cercano, y más, y a lo mejor no es necesario verlo desde ejemplos tan excepcionales, pues, sino pues yo, por ejemplo, lo veo, pues, ¿qué hace que todo el tiempo nos la pasemos leyendo, escuchando sobre inseguridad? Pues que yo ya no quiera salir a caminar a la calle, que ya me dé miedo irme del trabajo caminando tan solo a la estación del tren, que me dé miedo irme caminando de la estación del macro a mi casa, X cosa. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora estaría bueno leer a la audiencia, al público que nos está escuchando. Así que, ¿qué les parece si nos damos a un corte? Y pues mientras, a ver qué mensajitos recibimos para leer por acá. Va, me parece. Nos vemos en unos minutos. Bueno, pues regresamos del corte y pues sí recibimos algunos mensajitos por acá. El primero es de una persona que nos escribe. La verdad, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades y el sol brilla para todos. Cada quien decide lo que le afecta. A mí no me importa lo que esté pasando otra persona.
Ok, Oh, ok. está bien. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esto? Interesante, la verdad creo que pues es un pensamiento pues muy entendible y es una sensación que puede llegar a ser común, pero valdría la pena problematizarla y comentarlo un poquito. Sí, claro, pues desde la opinión, ahora sí que muy, muy personal. em, Pues pienso que teniendo esta empatía con la otra persona es como pues vamos a seguir avanzando, ¿no? Si nos concentramos en lo que nomás uno está viviendo, entonces nos estaríamos encerrando como en nuestra propia vida y no estaríamos viendo las problemáticas que pues son realidades de otras personas, ¿no? Yo creo, o sea, la verdad me sorprende mucho esta parte de cada quien decide lo que le afecta y a mí no me importa lo que le esté pasando al otro, porque esto nos habla de una falta de empatía social y yo me pongo a pensar y digo, o sea, no sé, creo que hay que checar estos privilegios. ¿Qué son esos privilegios que tal vez tú sí tienes, que hacen que te nublen de tu empatía y que no puedas voltear a ver lo que le está pasando al otro, que no te importe lo que le afecta a los demás? Creo que tendríamos que checar esa parte porque pues hay, hay diferentes tipos de situaciones, hay diferentes formas de vivir, o sea, entonces, si a ti no te está importando esto que le pasa a la otra persona, entonces no vas a ponerte a cuestionar lo que está pasando fuera, que está afectando a todas las demás personas. O sea, si no te está importando lo que le pasa a la otra persona, no vas a salir a preguntar o a exigir que se hagan mejor las cosas. O sea, creo que esta falta de empatía es un punto muy importante que nos lleva a que no se tome el espacio público con el fin para el que fue creado. Claro, y más que nada yo creo que es importante pues mirar las cosas. Yo creo que valdría la pena en este caso como recurrir al concepto de la interseccionalidad, o sea, tener en claro bueno, o sea, con lo que trata este capítulo del podcast de hoy, pues al final no ocupamos el espacio público de la misma forma, ni los relatos que nos rodean son los mismos. Es decir, no va a ser lo mismo para una persona, o sea, no va a ser lo mismo para las mujeres que para los hombres, y ni se diga para las mujeres jóvenes, y ni se diga para las mujeres jóvenes migrantes o ni se diga para mujeres jóvenes, homosexuales. Hay una herramienta muy padre que, que ya la hemos tomado en ocasiones previas, que es como la rueda de los privilegios, que justamente nos ayuda a tener como una mirada más clara de que va a haber condiciones de nuestra persona que se van a ir como entrelazando y que al final nos van a hacer vivir de diferentes maneras. O sea, y nos van a afectar las cosas de diferentes maneras y no va a ser lo mismo estar en una condición que estar en una condición más otra, más otra, más otra. Sí, y bueno, ya para finalizar tenemos otro mensaje. Bueno, dice, la verdad no estoy de acuerdo. ¿Por qué cuestionar lo que hemos escuchado si esto mismo es lo que pues nos ha funcionado? Tengo 54 años y llevo una gran vida. No entiendo por qué es necesario hacer cambios. Fuerte, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Sí, o sea, creo que la verdad en estos casos lo que yo invitaría sería pues a cuestionar y a problematizar un poquito, o sea, como a intentar ver qué hay detrás como de esas verdades que han sido incuestionables para nosotras y nosotros a lo largo de nuestras vidas. Porque ahora sí que lo vinculo también mucho con algo que ya hemos comentado y con una metáfora que hemos discutido, que era como la discusión de cuando el verbo se hace carne. Y es que cuando este imaginario del que estamos hablando, cuando estos relatos que reproducen los grupos hegemónicos y que quieren que nos apropiemos de eso, pues, o sea, cuando eso se materializa,
pues es ahí ahora sí cuando nos afecta y lo peligroso como cuando no problematizamos o no nos damos cuenta de esto. Yo noto a lo mejor en temas, lo vinculo mucho porque es un tema que me interesa, pues, pero por ejemplo a la inseguridad. O sea, como esta idea, este imaginario que tenemos de que, ay, no manches, las calles son súper inseguras, pues no podemos salir, hay que tener precaución y pues ya cada quien encerrado en sus casas, ¿no? O sea, y es justamente yo creo que, o sea, cuando es imaginario de la inseguridad y de que todo es peligro, todo es riesgo, pues todo eso se está materializando, creo yo, en el miedo, en habitar las calles y pues eso a la vez, como les digo, pues nos lleva a que ya no salgamos, no nos organicemos, no habitemos al final lo que es de todas y de todos y pues afecta nuestra vida en comunidad. Sí, y es muy importante mencionar que cuestionar es avanzar, que si no cuestionamos lo que, pues sí, lo que se nos ha enseñado, entonces nos quedaremos así para siempre y por toda la vida. Entonces ahora sí que cuestionarnos es muy importante para poder seguir avanzando y para poder, tanto individualmente como sociedad, pues tener y llegar a un mejor futuro. Sí, y o sea, y también yo creo que cuestionarnos justamente quiénes han sido quienes han tenido la palabra y quienes nos han, como marcado esta pauta, esta ruta que estamos replicando y reproduciendo. O sea, quiénes son los que en realidad han podido hablar, quiénes son los que son escuchados. Que retomo de nuevo lo que comentábamos de de la interseccionalidad, eh, pues sí, o sea, no va a ser lo mismo y no estamos en contextos diferentes. Pero bueno, por los tiempos yo creo que valdría la pena ir cerrando. Les agradecemos mucho por escucharnos en este episodio y pues nada, no sé si quieran compartir pensamientos finales para el público. Pues bueno, ya para, como decía mi compañera, para ir cerrando, creo que es importante tener en cuenta, pues que sí, o sea, que vivimos en un espacio físico, en un lugar en el que las ideas y las emociones son materializadas y que, pues bueno, intentemos estar cerca de este espacio público, que intentemos pensar de una forma colectiva, que no seamos indiferentes a esta falta de tener un espacio común, que este lugar que fue creado para argumentar y para pensar, que nos podamos identificar como parte de una comunidad que verdaderamente sale y exige. Perfecto. Pues entonces cerramos con este capítulo. Les agradecemos mucho por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.